Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Y ahí hablando con un músico le pregunté si había tocado en otros lugares fuera de su comunidad. Y me dijo, sí, de hecho toqué en México, toqué en la ciudad. Y lo primero que me vino a la mente fueron como espacios culturales, museos, no sé, algo por el estilo. Y él me dijo, no, en las calles. Un poco mi proceso fue, una vez que identificaba a estos músicos, que también, hay que decirlo, salir a la calle a buscarlos también era complicado. La mayoría los encontraba en mi tránsito cotidiano. Y entonces salía y en cuanto los identificaba, me quedaba escuchándolos y observando como el tránsito de la gente, qué estaban tocando, cómo lo estaban tocando, los oídos que van pasando y que escuchan estas interpretaciones, les dan un sentido propio y particular, muy subjetivo en el sentido de qué es lo que están escuchando. Y sin embargo, como que esta cuestión de gusta cooperar para la música es como, claro, la gente da dinero a este músico y eso hace que de alguna forma la música siga. ¿En qué sentido? En el que si las personas no dieran dinero, no seguirían habiendo músicos en la calle. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Hoy nos acompaña Martín Alberto Arias Nájera y él es maestro en ciencias antropológicas. Estudió guitarra clásica con el profesor José Luis Segura de la Facultad de Música de la UNAM. Realizó estudios de movilidad en la Universidad de Valladolid, España, en el curso de Historia y Ciencias de la Música y un diplomado en investigación musical en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Carlos Chávez del INBA. Él es coordinador del proyecto Xantolo Tlen Caquisti Ipan Itzocal para la publicación 74 de la colección Testimonios Musicales de México de la Fonoteca del INA. Es miembro del Seminario Permanente de Historia y Música de México de la UACM y actualmente realiza el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, pues vamos a comenzar, creo que por preguntarte, ¿qué es para ti un músico en la calle o quiénes específicamente fueron las personas con las que trabajaste en tu investigación? ¿Cómo lo delimitaste un poco? Cuéntanos. Pues son un poco dos preguntas, porque justo para pensar en un músico en la calle se podría definir, ¿no?, este sujeto como alguien que hace música, pero no solo es en la calle, sino en la cuestión es el espacio público como escenario. Y bueno, con los sujetos con los que yo busqué trabajar para hacer esta investigación fueron específicamente músicos, personas migrantes que vinieron a la Ciudad de México por diferentes motivos y también por varias cuestiones, o no lograron insertarse en el campo laboral urbano o decidieron utilizar a la música como herramienta de trabajo para su subsistencia en las calles de la ciudad. Bueno, para subsistir en la ciudad, pues. Bueno, y justamente en este sentido de la migración, que también es un eje transversal, pero el escenario también es la antropología de lo urbano, lo sonoro y lo musical, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poco sobre esta propuesta en la que incluso nos hablas de la ciudad como un actor en sí mismo que facilita o imposibilita la práctica musical en el espacio público. Sí, justo
La propuesta es, claro, hay que pensar lo urbano porque estamos en la Ciudad de México, pero no solo es pensar lo urbano desde la Ciudad de México, sino justo desde eh, desde los mismos flujos migratorios, en el sentido en el que no solo eh, no es una cuestión territorial o local, sino es una cuestión que va fluyendo, y que la ciudad misma es un lugar de muchos encuentros, ¿no? Y que no se puede hablar de una ciudad, sino de múltiples ciudades. Y también que la música en el espacio público como fenómeno no, no se, no se posibilita, digamos, desde las mismas funciones de la ciudad o de los mismos sistemas de la ciudad. Hay una parte en el trabajo que menciono que, por ejemplo, en Pátzcuaro encontré un músico que venía de una comunidad cercana de Pátzcuaro, pero que estaba tocando en el centro. O en Atlisco, Puebla, también me encontré con un señor que estaba tocando el clarinete y venía de otra comunidad. Entonces, de alguna forma, no vamos a pensar si Pátzcuaro o Atlisco son centros urbanos o son, sino el mismo hecho de moverse muchas veces por cuestiones económicas, y que también estas relaciones de alguna forma ciudad, espacio rural tienen mucha correlación, en el sentido en el que también muchos de estos músicos, generalmente que los vemos solos en la calle, no están solos en el sentido más amplio, sino que forman parte de justamente comunidades migrantes, que el eje transversal de su identidad es el trabajo. Es decir, están migrando, se están mudando por trabajo. Y que también muchos de ellos no vienen a la ciudad, tocan en las calles, están un cierto tiempo, generalmente 3 meses, y se regresan a sus comunidades. Porque también no son músicos en el sentido amplio, ¿no? Sino que son campesinos, albañiles, trabajadores de varios oficios, pero que cuando vienen a la ciudad solo vienen a eso, a tocar en las calles. Y también justo esta parte de entender a la ciudad diferente y a los músicos, nos gustaría igual pues que nos cuentes sobre tu metodología y tus herramientas de investigación, desde cómo estableciste una relación con varios músicos, músicas también, para grabar e incluso realizar fonogramas, que también queremos que nos cuentes sobre esto, pero también cómo lo lograste, ¿no? Cómo te lograste acercar y grabar y todo en conjunto. Sí, bueno, justo el título del trabajo es Ahí traigo mi machete. Y esta frase salió justo en el fonograma que mencionaste, que hice con la Fonoteca de Lina. Fue sobre una fiesta en la Huasteca hidalguense, en la sierra. Y ahí, hablando con un músico, le pregunté si había tocado en otros lugares fuera de su comunidad. Y me dijo, sí, de hecho toqué en México, toqué en la ciudad. Y lo primero que me vino a la mente fueron como espacios culturales, museos, no sé, algo por el estilo. Y él me dijo, no, en las calles. Y a partir de ahí empecé a pensar en el espacio público como este escenario donde sucede también la música. Y fue él quien me dijo, haciendo esta reflexión, porque justamente él había venido en una ocasión anterior a la ciudad, y había trabajado en otra cosa, ahorita no lo recuerdo, pero cuando regresó ya con una edad avanzada, y decía él que nadie le quería contratar porque pues ya no era joven. Y entonces, pero que platicando con un señor al que le ayudaba a lavar coches, le dijo, pues ahí tienes tu violín, ahí tienes tu machete, en el sentido de justo el violín como herramienta de trabajo. Después de eso, ya en mi tránsito por la ciudad, empecé a ser un poco más perceptivo de estos personajes. Y justo iba en el metro de la línea amarilla, más o menos por Valle Gómez, creo que es la estación. En un camellón estaba un violinista, pero es un lugar muy, muy curioso, porque
claro, estaba como en una parte donde estaban entrando los coches hacia la avenida principal, y él estaba ahí tocando, y lo primero que me vino a la mente es, ¿qué es? O sea, ¿por qué está ahí, no? En el sentido de, ¿su violín realmente se está escuchando? Es decir, los de los coches realmente están escuchando lo que el violinista está tocando, él mismo está escuchando lo que él está tocando, teniendo en cuenta como todo el espacio sonoro, todo el entorno sonoro. Y bueno, los días siguientes quise regresar a verlo de nuevo, pero nunca, no lo encontré ya. Y de hecho, bueno, en el trabajo, si revisan el texto, pongo una foto de ese violinista, pero porque la encontré en Google Maps. Es como fue una situación muy, una anécdota ahí del trabajo. Pero también nos habla en este sentido de la fugacidad de esto, de la emergencia de estas puestas en escena, digamos. Porque igualmente como con mucho, hay unos que ya tienen como ciertas rutas trazadas, pero es difícil y bueno, tienen como ya también, se fijan ellos mismos horarios para estar en la calle, tal a tal hora. También se fijan rutas también por su seguridad, porque también el estar en la calle es pues un poco la vulnerabilidad que implica el estar tanto tiempo en la calle. Y con un instrumento, ¿no? Que también lo que implica los cambios de clima y los permisos, ¿no? Y entonces es una cuestión de emergencia en el sentido en el que sucede el espacio musical y se mueven estos sujetos. Y no hay ningún y no dejan ningún rastro de su presencia, ¿no? No dejan ningún signo perdurable de que en ese momento, en ese lugar, ocurrió algún evento musical. Y esto fue problemático porque era difícil encontrarlos siempre en los mismos lugares. Por lo mismo fue difícil entablar una relación con ellos, empezar a hablar con ellos. Y también otra cuestión es que están trabajando. Y entonces pedirles un momento implicaba que dejaran de trabajar para poder concederme pues alguna entrevista, alguna plática breve. Y entonces más bien lo que empecé a desarrollar fue la idea, bueno, retomé un concepto sobre la etnofonía que tiene que ver con procesos de escucha, donde no, claro, todos estamos escuchando al mismo tiempo lo mismo, ¿no? Pero no todos estamos escuchando o prestando atención a las mismas cuestiones. Steven Feld habla sobre la acustemología en el sentido de, un proceso que él desarrolló, que habla sobre, bueno, también su trabajo en general, que tiene justo un disco de paisajes sonoros en Papúa Nueva Guinea, no me acuerdo ahorita bien con las personas con las que trabajó, pero la cuestión es que donde, bueno, estas personas, esta cultura, estaban en medio del bosque con, de la selva más bien, con árboles súper grandes y era difícil dirigirse por la vista, entonces se dirigían por los sonidos de los pájaros. Y entonces lo que hizo Steven Feld fue poner un micrófono que grabó 24 horas y después se sentó con los habitantes de esa comunidad para preguntarles qué es lo que estaban escuchando. Es decir, claro, estaban ocurriendo muchos sonidos al mismo tiempo, pero los sonidos que eran significativos eran muy particulares. Entonces se sentó con ellos para también hacer un más o menos trabajo de edición para ver qué frecuencias resaltaba sobre otras o cómo hacer justo esa muestra sonora de aquel lugar. Y bueno, teniendo esto en mente, la idea es de la etnofonía, cómo entendemos estos procesos de escucha, en el sentido de que este violinista que estaba sobre circuito interior, no es tanto si él estaba escuchando o no, sino más bien qué implica o qué significa la música en esos lugares. Hay veces que, y justamente la cuestión era, ¿por qué la gente que va transitando les da una moneda? Y que no todo tiene que ver con la cuestión musical, sino también con las cuestiones pues con la misma noción de trabajo que implica ello. O limosnas, o hay muchas formas de entenderlo. Pero también un poco mi proceso fue, una vez que identificaba a estos músicos,
que también, hay que decirlo, salir a la calle a buscarlos también era complicado. La mayoría los encontraba en mi tránsito cotidiano. Y entonces salía y en cuanto los identificaba, me quedaba escuchándolos y observando como el tránsito de la gente, qué estaban tocando, cómo lo estaban tocando, cómo se acercaban a pedir o a dar las personas. Y ya al final, y esto lo hacía con una grabadora en mano. Y ya después, cuando veía que tenían como un espacio más libre, me acercaba ya a ellos, les decía que los había grabado, no les explicaba todo el contexto de lo que estaba haciendo, pero sí alguna referencia de que estaba haciendo una investigación sobre músicos callejeros. Les mostraba la grabación y les daba la opción de que si querían que la borrara, pues la borraba. Y también apelando a mis propios conocimientos musicales para acercarme con ellos, como para preguntarles no sobre ellos, sino sobre las piezas que estaban tocando. Y de alguna forma eso también abría un poco el diálogo. Fue un proceso muy cansado, porque fue caminar, esperar, pero pues ahí están los resultados. Claro, y creo que también se nota bastante en el texto cómo pues estuviste muy cerca de ellos y que justo esta cercanía con la música pues te ayudó bastante pues a entender no solamente como sus procesos, sino también el tema de la música, ¿no? Y a mí lo que me deja pensando bastante en este análisis que hace sobre la música, como esta protagonista, cómo nos expones también esta frase de que los mismos músicos recurren a ella, que es gusta cooperar para la música, como si esta fuera la protagonista, como si esa fuera a la que le fueran a dar dinero, pero pues la música sigue circulando entre la sociedad, ¿no? Porque hay esta interpretación y reinterpretación de varios músicos y bueno, justamente esta cooperación es para retribuir este saber, ¿no? Más bien, es decir, el saber hacer una interpretación. Cuéntanos un poco igual cómo llegaste a esto y bueno, un poco cómo ellos entienden que reciben dinero, por qué o para qué. Sí, justo esa frase me pareció muy significativa porque justo, ¿no? La cooperación no era para ellos, sino era para la música, para que la música ocurriera. De alguna forma también regresando un poco también a la pregunta, a la primera pregunta sobre qué es un músico en la calle, también hay una cuestión de que realmente no es un servicio solicitado, sino es el mismo músico quien propone esa música en ese tiempo y en ese espacio en particular. Y en ese sentido es curioso cómo los oídos que van pasando y que escuchan estas interpretaciones les dan un sentido propio y particular, muy subjetivo en el sentido de qué es lo que están escuchando. Y sin embargo, como que esta cuestión de gusta cooperar para la música es como, claro, la gente da dinero a este músico y eso hace que de alguna forma la música siga. ¿En qué sentido? En el que si las personas no dieran dinero, no seguirían habiendo músicos en la calle. Y de alguna forma es como, no importa quién es quien está tocando, sino lo que importa es que hay música en la calle. Y sin embargo es el mismo músico quien propone que haya ese espacio musical, ¿no? En ese entorno en particular. Y que también de alguna forma se asume, ¿no? Es decir, tú puedes estar en un restaurante muy tranquilo comiendo, puede entrar un músico y tampoco te sorprende. Y ya está este código de alguna forma sobreentendido o entendido de que buscas algunas monedas y si tienes algo y le puedes dar o no, si te gustó lo que escuchaste o no. Hay muchas variantes ahí, pero justo lo significativo es que por un lado la música es esta protagonista recurrente, pero es el músico quien en su trayecto propone este hacer y este saber. Ok, es también como muy interesante cómo ellos mismos reconocen qué es lo que le puede gustar a la gente, ¿no? Y bueno, también te queríamos preguntar esto que es como muy interesante, igual desde tu perspectiva, que nos hables de esta relación entre el músico de la calle y el músico que tiene una trayectoria académica que incluso también puede estar dentro de la calle, ¿no? O sea, no sé qué nos puedes contar sobre esto. Sí, justo también para hablar de esta cuestión,
una cosa de las que quise hacer es no hablar de la música desde un tópico común de que sería como la cultura, las bellas artes, porque también hay una suerte de esencialización de lo que es la música. ¿En qué sentido? Justo siempre esta cuestión, no solo académica, sino también popular, donde la música en la calle de alguna forma está en otro espacio. Porque si bien también dentro de la música académica y de la música popular hay relaciones de trabajo, relaciones de poder, relaciones de incluso de vulnerabilidad y varias cuestiones. La diferencia con la música en la calle es justamente, ¿no?, estos tránsitos. Sin embargo, la música es la que sigue presente. ¿En qué sentido? En el que lo que suena en la calle es lo mismo que suena en la academia y lo mismo que se escucha en la industria popular. Pero sí hay, no sé, pensando, por ejemplo, ¿no?, he conocido a varios músicos, varios amigos que también utilizan o sea, que ya son músicos con una trayectoria y con un espacio en la industria, digamos, pero que de alguna forma siguen teniendo ahí a la calle, o que de alguna forma iniciaron su trayectoria en la calle. Primer paso, he conocido muchos que salen a tocar a la calle, no tanto por la necesidad del recurso económico, sino más bien porque les gusta tocar, o porque quieren o necesitan como fogarse más, o están practicando algún repertorio y lo prueban en la calle. Entonces, claro, la calle es o el espacio público es el escenario primordial. Había un músico, un compañero guitarrista, que justamente hablando sobre este proyecto, él me dijo, ¿no?, cómo inició su carrera tocando en la calle, y ahora ya no lo hace, ¿no? Ya tiene como más tiene eventos seguidos y ya cobra como una cuota establecida para cada fin de semana ir a tocar a diferentes lugares. Tiene un grupo de salsa, un grupo de soul, también toca covers y demás. Pero él me dijo como que de alguna forma él sabe que si le falta en algún momento ese trabajo, siempre va a estar la calle para quien también se atreva a tomarla, porque también no es fácil salir a la calle a tocar. Claro, ¿no? Es como también un espacio tan libre, pero también tan restringido a la vez, ¿no? Sí, es curioso. Porque también desde muchos lugares, ¿no? Tanto restricciones por ley, digamos, pero también restricciones sonoras en el sentido de... Y sí, ahorita que creo que no respondí esa parte de la pregunta, pero es como justamente es la ciudad también como sujeto, es un espacio muy ruidoso, donde siempre están ocurriendo sonidos y sonidos muy fuertes. Y entonces es justo qué espacio tiene la música dentro de todo este entorno sonoro. Porque si bien, y también tiene que ver con qué es lo que está escuchando la gente que va transitando, porque puede que las ondas sonoras entren al canal auditivo, pero es cómo estás codificando eso. Para ti es música, para ti es parte del entorno sonoro, es ruido, y justamente son estas relaciones subjetivas que van también formando y moldeando como esas expresiones. Porque también puede ser que el músico salga solo con su violín. El violín tiene una posibilidad sonora muy particular, ¿no? Que no es lo mismo que se toque en una sala de conciertos, y también el tipo de manufactura del violín, ¿no? Pero no es lo mismo que suene en una sala de conciertos a que suene tal vez en este estudio, a que suene en la casa del músico practicando, a cómo suena en la calle. Y de alguna forma también, regresando también a esta imagen del músico, del violinista en circuito interior, es como, ¿qué está escuchando la gente realmente? ¿Y qué está escuchando él también? O este músico que entra al restaurante. El restaurante también tiene su propio entorno sonoro de platos, de pláticas, de cosas moviéndose, si tienen teles, si tienen música de fondo también, cómo chocan todos estos, o si tienen amplificadores, o qué es lo que están tocando. Claro. Y oye, por otro lado, también entre las personas que colaboraron en tu investigación,
que son músicos como una identidad incluso y una profesión única, pero que también se encuentran en las ciudades desde sus comunidades, lo que hablabas un poco, porque tienen varios saberes y que ponen en práctica, o sea, no solo la música, también hablabas de albañiles, de campesinos, etcétera, y un poco esta relación, quería que nos comentaras cómo ellos, pues sí, tejen esto, ¿no? Como de ser personas con distintas profesiones, pero que la música la establecen como un trabajo aquí en la ciudad, un poco que nos cuenten cómo llevan esto, ¿no? Justo creo que también estos flujos migratorios lo que posibilitan es entender a la música en su saber y en su hacer de otras formas. ¿En qué sentido? Mucho de lo que estamos acostumbrados en el sentido tanto de la música académica y que también se ha traspasado a la música de la industria popular es el formato concierto, ¿no? Y que de alguna forma, pero la música siempre ha tenido como una situación ritual, ¿no? Y que el concierto mismo es una posición ritual. Y esto se nota sobre todo y más en las comunidades, ¿no? En las fiestas siempre hay música, en las iglesias siempre hay música, en las festividades rituales siempre hay música. De muy variado tipo, puede ser hace poco vi una danza de tecuanes que solo era como el tambor y la chirimilla. Y eso solo acompaña la danza, pero eso ya es música, o sea, ya forma de ese entorno, ya forma parte de ese entorno sonoro, junto con los látigos, junto con los zapateados, junto con los cascabeles que también están sonando durante el baile. Y entonces, de alguna forma, como que también estas experiencias desde lo rural se asume a la música como parte esencial, no de la cultura, sino de la persona. Es decir, cuando hay una investigación sobre un mariachi que vino a la ciudad y él dice, ¿no? Como nunca dicen que no sabe tocar, que en ese momento cuando planeaba venir a la ciudad, nunca se dice que no sabía tocar. Lo que se dice es que él no sabía las músicas de la ciudad. Es decir, la música se da por entendido que va a suceder porque es algo que se trae, ¿no? Lo que tenían que aprender en las ciudades, las músicas de las ciudades, cómo se toca en las ciudades, qué es lo que están esperando en las ciudades. Pero también es la enseñanza de este tránsito. Hay otro trabajo, su apellido es Rafael Luengas, que hizo un trabajo sobre músicos de Oaxaca, sobre una comunidad de Oaxaca que venían a la ciudad. Y justo en su comunidad no son músicos, pero cuando vienen a la ciudad son músicos. Y él empezó como a establecer como una cierta comunidad de personas que vienen de Oaxaca. Y también Oaxaca tiene una riqueza musical muy impresionante, donde incluso parte de las faenas y parte de este servicio comunitario es ser parte de la banda de viento local, porque la música tiene que estar en las fiestas, ¿no? Y no se contrata a las personas, sino más bien las mismas personas tienen que aprender a tocar estos instrumentos para hacer este servicio a la comunidad. Y entonces, al viajar, digamos, la música está ahí, la noción de trabajo es lo que le da ese giro a cómo se posicionan ellos en las calles, porque también desde este espacio urbano, pues la música, el hacer musical es una profesión un oficio más bien estigmatizado, en el sentido de que no tampoco forma parte de esta relación utilitaria, ¿no? Digamos con el sistema capitalista, digamos. Que digamos, ¿no? Otra cosa es la industria masiva, pero que también de alguna forma en esta industria el mismo músico también es mal pagado. Es como ahorita creo que entró en vigor una nueva propuesta de Spotify, donde ahora le está pagando menos también a los músicos, porque lo que se está pagando es otra cosa. Igual cuando vas a un concierto, la música también se da por hecho. Lo que pagas son otras cosas, experiencia, el lugar, no sé, son muchas relaciones donde justamente la música se da por hecho. Y entonces es el músico el que le da este giro de trabajo. Y también por eso no lo quise ver desde un punto de vista cultural, sino de la noción misma de la música como trabajo. Claro, y es algo que a veces justo no tenemos en cuenta, el hecho de que los músicos
pues están ahí, tocan, tienen todo un bagaje cultural y pues están ahí ofreciendo un servicio, ¿no? O una actividad cultural, aunque pueda ser como también todo un tema hablar de ello. Pero bueno, por último, creo que nos encantaría también que nos puedas compartir algún tip o consejo para quienes quieran hacer investigación sobre lo sonoro, o bien que nos puedas compartir alguna referencia bibliográfica o sonora incluso. Pues para mí lo más importante es la apertura de la escucha, como entender bien el proceso de escucha, desde cómo funciona el oído, también cómo funciona lo sonoro en una cuestión acústica. Y bueno, las referencias principales creo que son Murray Schafer, con este texto donde desarrolla la noción de paisaje sonoro, Steven Feld con la acustemología, y bueno, supongo que esos dos autores son la base como para entender. Bueno, también está Ana Lidia Domínguez, que fue también doctorante de acá de la UAM Iztapalapa. Tiene mucho trabajo sobre las cuestiones del ruido y la subjetividad del ruido, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que está escuchando la gente, pues. Y eso, entender, aperturar el oído a lo que se está escuchando, como realmente hacer como un proceso analítico de cómo estoy escuchando yo, para también a partir de eso saber las preguntas o los momentos que hay que registrar de alguna forma. Muchísimas gracias, Martín, por compartir con nosotros. Creo que también vamos a poner un poquito de los fonogramas en el podcast, y además, bueno, de comentarles que los fonogramas de Martín que grabó para su investigación están dentro de la página del Departamento de Antropología Visual, justamente en la pestaña de Laboratorio de Antropología Visual. Y bueno, pues eso, que también puedan escucharlos y disfrutarlos para conocer más sobre la investigación de Martín, que no nada más tiene que ver con lo antropológico y lo etnográfico, sino también con lo sonoro y cómo se tejieron estas partes, ¿no? Y bueno, pues mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Preproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.